Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Son las 11:43 del domingo 20 de agosto de 1989. Lyle y Eric llegan a casa después de haber intentado ir al cine y terminar en un festival en Santa Mónica. Al llegar a casa, algo no está bien. Se encuentran con los cuerpos sin vida de sus padres, José y Kitty Menéndez. Entre llantos y gritos, Eric llama al 911. 911, what's your emergency? Los asesinatos de los Menéndez se convirtieron en uno de los casos criminales más famosos de finales del siglo XX, debido a todo lo que envolvía ese crimen. Conexiones con Hollywood, dos jóvenes privilegiados y la capacidad de la televisión por cable de cubrir el juicio. A medida que se desarrollaba la investigación y el juicio, no había duda de que Lyle y Eric habían asesinado a sus padres. El por qué lo hicieron era otra historia. El 18 de agosto de 1989, Lyle y Eric fueron a varias tiendas de armas en el sur de California para comprar pistolas. Sin embargo, debido a problemas con la licencia de conducir de Lyle en California y un periodo de espera de 2 semanas exigido por las leyes de armas, los hermanos decidieron comprar escopetas Mossberg, calibre 12. En su lugar, junto con cajas de perdigones y municiones de perdigones en una tienda Big Five Sporting Goods en San Diego, California, donde Eric usó una licencia de conducir robada del amigo de Lyle, Donovan Goodrow. La noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty estaban viendo la televisión en el estudio de su mansión de Beverly Hills, cuando Lyle y Eric entraron al estudio con las escopetas cargadas. José recibió 6 disparos, incluido un disparo fatal en la nuca. Kitty recibió 10 disparos en total, antes del disparo fatal en su mejilla. Ella estaba en el suelo, arrastrándose. Lyle corrió hacia el auto donde Eric le entregó municiones para recargar, antes de entrar y disparar el tiro fatal en el rostro de su madre. Inmediatamente después de los asesinatos, ambos hermanos permanecieron en la casa durante unos minutos, esperando que la policía respondiera debido al ruido de los disparos. Se fueron a deshacerse de su ropa, que estaba completamente manchada de sangre, y luego enterraron las escopetas en algún lugar a lo largo de Mulholland Drive. También fueron a un cine e intentaron comprar entradas, me parece que para la película de Batman, para usarlas como coartada. Pero abandonaron el plan debido a la hora que se iba a estampar en el boleto. Luego de esto, cambiaron los planes y se dirigieron al festival Taste of LA en el Auditorio Cívico de Santa Mónica, en el cual se dieron a la tarea de hacerse ver. Se dieron a notar, que la gente los viera. Después de regresar a casa,
y no encontrar presencia policial, Lyle llamó al 911 y le dijo emocionalmente al operador: alguien mató a mis padres, diciendo que acababa de llegar a casa y descubrió sus cuerpos. En el audio se escucha a Eric gritar y llorar de fondo. Cuando llegaron los oficiales de la policía, Lyle y Eric corrieron desde la casa hacia los policías mientras gritaban desesperados. La policía no pidió a los hermanos que se hicieran pruebas de residuo de pólvora, que habría indicado si habían disparado recientemente un arma de fuego. Lyle y Eric dijeron falsamente a los oficiales que estaban en otro lugar en el momento de los asesinatos. Lyle dijo que pensaba que los asesinatos podrían estar relacionados con negocios, lo que implicaba un golpe de mafia, como si su padre hubiera estado haciendo negocios con la mafia. La noche de los asesinatos, los hermanos dijeron a la policía que habían salido esa noche a ver una película, pero tuvieron que hacer una parada para recuperar la identificación de Eric. Fue entonces cuando descubrieron los cuerpos de sus padres y llamaron al 911. Los oficiales que respondieron a la llamada encontraron a Eric, que entonces tenía 18 años, sollozando en el césped, sollozando en la grama, para nosotros en Puerto Rico, frente a la residencia, antes de que los oficiales pudieran entrar a la escena del crimen. Los agentes y el personal forense que trabajaron en la escena del crimen la describieron como la más brutal que habían visto, destacando la sangre, materia cerebral salpicada por toda la habitación, como algo que realmente les había afectado. El detective de la policía, ya retirado, Dan Stewart, declaró que él había visto muchos homicidios, pero nada tan brutal. Sangre, carne, cráneos. Era difícil de describir, especialmente a José, que parecía como si fuera un humano que era imposible de reconocer. Así de fuerte fue. Según el informe de la autopsia, una explosión causó decapitación explosiva del cerebro y deformidad completa de la cara de José, mientras que la primera ronda de disparos alcanzó a Kitty en el pecho, el brazo derecho, la cadera izquierda y la pierna izquierda, y el disparo de contacto provocó múltiples laceraciones en el cerebro. La familia Menéndez parecía ser un modelo perfecto del sueño americano, al menos para los estándares de la década de 1980. José nació en Cuba, emigró a los Estados Unidos cuando aún era un adolescente, después de la Revolución Cubana de la década de 1950, y vivió en el ático de la casa de un primo hasta que obtuvo una beca universitaria por natación. En la universidad conoció a Mary Louise Anderson, una reina de concursos de belleza, a la que todos llamaban Kitty, y que era un par de años mayor que él. Se casaron a principios de la década de los 60 y se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde José obtuvo un título en contabilidad en el Queens College. Luego ascendió de lavar platos a trabajar como un joven exitoso ejecutivo en la industria del entretenimiento. Después de dirigir las operaciones estadounidenses de la empresa de alquiler de carros Hertz, José pasó los primeros años de la década de 1980 como director de RCA Records y participó en la contratación de bandas como Duran Duran y Menudo. Con sus hijos Lyle y Eric, la familia Menéndez se mudó de Princeton, Nueva Jersey, a Los Ángeles, unos años antes de los asesinatos, para que José pudiera trabajar en la industria cinematográfica.
La casa donde José y Kitty fueron asesinados estaba ubicada en una de las cuadras más exclusivas de Beverly Hills y en diferentes momentos estuvo ocupada por Michael Jackson y Elton John. Los detectives investigaron inicialmente la sugerencia de Lyle de que los asesinatos eran el resultado de una actividad relacionada con la mafia debido a su atrocidad y las conexiones comerciales de José. En los meses posteriores a los asesinatos, los hermanos gastaron cientos de miles de dólares en artículos de lujo, negocios, viajes, hoteles, chicas. Lyle compró Shock Spring Street Café, un restaurante de alitas de búfalo en Princeton, Nueva Jersey, así como 3 relojes Rolex y un auto deportivo Porsche. Eric contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y compitió en una serie de torneos en el extranjero. Los hermanos finalmente dejaron desocupada la mansión de Beverly Hills y eligieron vivir en condominios contiguos en la cercana Marina del Rey. También cenaron en restaurantes de alta gama e hicieron viajes al extranjero, al Caribe y Londres. Su asistencia a la cancha de un partido de baloncesto de los New York Knicks fue capturada en el fondo de una tarjeta coleccionable de Mark Jackson. Durante este tiempo gastaron aproximadamente $700,000 y no podemos perder de contexto de que estábamos en la década de los 80. Hoy día estaríamos hablando de cerca de $1,5 millones posiblemente. Este gasto hizo que la policía comenzara a considerar a los hermanos como sospechosos, con un posible motivo financiero. Los miembros de la familia negaron una conexión entre sus gastos y el asesinato de sus padres, afirmando que no hubo cambios en sus hábitos de gasto después de los asesinatos. Es importante recalcar que había una póliza de seguro de vida de $5 millones a nombre de su padre, aunque los tecnicismos de la época les impidieron cobrarla. El amigo de high school de Eric, Craig Signarelli, informó a la policía que Eric le había confesado los hechos. También reveló que él y Eric habían escrito previamente un guión de 66 páginas titulado Friends, que mostraba la historia de un hijo que mataba a sus padres ricos por herencia. En un intento de obtener una confesión, la policía hizo arreglos para que Signarelli usara un micrófono durante un almuerzo con Eric. Cuando éste le preguntó a Eric si había matado a sus padres, Eric lo negó. La policía también escuchó del amigo de Lyle, Glenn Stevens, que una semana después de los asesinatos, Lyle había hecho un viaje repentino de regreso a casa desde Princeton para destruir algo en la computadora familiar. Stevens dijo que Lyle le dijo que un miembro de la familia encontró un Nuevo Testamento. Fui allí y lo borré. Un experto en computadoras contratado por Lyle también dijo que fue contratado para garantizar la eliminación de un Nuevo Testamento que José había preparado, que podía haber dejado menos cantidad de dinero a sus hijos. Eric finalmente le confesó a su psicólogo, Jerome Osiel, quien luego se lo contó a su amante, Judalon Smith. Osiel comenzó a grabar sus sesiones con Lyle. Después de romper con Osiel, Smith informó a la policía sobre la participación de los hermanos en los asesinatos. Lyle fue arrestado el 8 de marzo de 1990 afuera de su casa de Beverly Hills, mientras que Eric se entregó 3 días después de regresar a Los Ángeles desde Israel. Ambos fueron detenidos sin derecho a fianza y encarcelados por separado en la cárcel del condado de Los Ángeles. Después de los asesinatos, el doctor Osiel contactó a su ex paciente Eric y comenzó a aconsejar al hermano menor de los Menéndez una vez más. Al poco tiempo, Eric confesó haber asesinado a sus padres. Las sesiones de terapia que llevaron al arresto de los hermanos Menéndez fueron gracias a que se logró
que Eric y Lyle confesaran dichos asesinatos mientras el psicólogo los estaba grabando. Eric dijo que lo habían hecho para quitarle la miseria a su madre, mientras que Lyle dejó en claro que ambos estaban involucrados en el crimen. Es importante recalcar que Smith y Oziel, o sea, el psicólogo, y la mujer que fue la que lo delató a la policía, tenían una relación complicada. Ella afirmaba que el psicólogo era controlador y abusivo. Smith se pone en contacto con la policía de Beverly Hills para revelar lo que los hermanos Menéndez confesaron. Incluso cuando ella se acerca a la policía, tenía una cinta de audio de dichas confesiones. Representados por los abogados defensores principales Leslie Abramson por Eric y Jill Lansing por Lyle, los hermanos declararon que mataron a sus padres por temor a sus vidas después de una vida de abuso a manos de ambos, especialmente abuso sexual a manos de su padre, quien fue descrito como un perfeccionista cruel y un pedófilo. Mientras tanto, su madre fue descrita como una alcohólica y drogadicta, facilitadora, egoísta y mentalmente inestable, que alentaba el comportamiento de su esposo y también era violenta con los hermanos. Lyle alegó que su padre comenzó a abusar de él a los 6 años, pero se detuvo cuando tenía 8 años sin explicación alguna. Eric alegó que fue abusado hasta la edad adulta, poco antes de los asesinatos. Eric testificó que 2 semanas antes de los asesinatos le contó por primera vez a Lyle sobre el abuso sexual que estaba experimentando, lo que provocó múltiples enfrentamientos dentro de la familia. Ambos hermanos testificaron que su padre había amenazado con matarlos si no mantenían el abuso en secreto. Como resultado, compraron las escopetas para protección y autodefensa. Afirmaron que el enfrentamiento final ocurrió en el estudio de su casa el 20 de agosto de 1989, poco antes de que Kitty y José fueran asesinados por ellos. Según su testimonio, José cerró la puerta del estudio, lo que describieron como inusual. Declararon que tenían miedo de que sus padres los mataran, por lo que salieron a cargar sus escopetas, y Eric recordó: cuando entré en la habitación, comencé a disparar. No lo pensé. Según la ley de California, los hermanos solo podían ser absueltos de homicidio si podían demostrar que estaban en peligro inmediato o inminente. La fiscalía argumentó que no había evidencia de peligro inminente o legítima defensa. La fiscal Pam Bosniak argumentó que esto se contradecía con el hecho de que los hermanos compraron escopetas por adelantado. Los fiscales utilizaron la conversación grabada entre los hermanos y su psicólogo, en la que los hermanos dijeron que habían planeado los asesinatos de antemano. La fiscalía también argumentó que los asesinatos eran compatibles con defensa propia, después de haber disparado a su madre Kitty, que estaba gimiendo y tratando de arrastrarse. Lyle fue a recargar su escopeta y regresó para acabar con ella. La fiscalía siguió argumentando que las acusaciones de abuso sexual eran inventadas, ya que nadie mencionó el abuso hasta 7 meses después de los asesinatos, mientras se formulaba una defensa legal. La fiscalía le dijo a los jurados que no se mencionó el abuso sexual en las conversaciones ni en las grabaciones con su psicólogo, Oziel, y que Eric no mencionó el abuso en su confesión anterior a su amigo Craig Signarelli. La fiscalía dijo también al jurado durante todo el juicio que Lyle y Eric eran capaces de mentir con frecuencia y con gran detalle para evitar ser atrapados, y por lo tanto también eran capaces de mentir sobre el abuso infantil para evitar las sentencias de muerte. La fiscal Bosniak reprodujo la llamada al 911
simulada de Lyle para que los jurados pudieran entender y ella mostrar lo buen actor que él era. Antes del juicio, Lyle le ofreció dinero a su exnovia, Jamie Pisarcik, si ella afirmaba que José Menéndez le había hecho insinuaciones sexuales, lo que Pisarcik informó inmediatamente a la policía. Antes de que Lyle fuera interrogado por la fiscalía, admitió esto preventivamente bajo el interrogatorio de su propio abogado. La defensa presentó 2 fotografías sin rostro de bebés varones de cintura para abajo, que Lyle alegó que fueron tomadas por su padre cuando ellos eran pequeños. La fiscalía argumentó que no había evidencia de que las fotografías fueran tomadas por José y que las fotos fueron encontradas en un rollo de película intercaladas con fotos de una fiesta de cumpleaños infantil. También se presentó en la corte evidencia de una sesión de terapia grabada entre los hermanos y su psicólogo, después de los intentos legales de la defensa de excluirla. La fiscalía usó las cintas para refutar las acusaciones de abuso, ya que los hermanos no mencionaron el abuso sexual y en cambio se quejaron de su padre dictatorial y de una madre suicida. Lyle también afirmó que al matar a su madre podrían estar haciéndole a ella y a él un favor, sacándola de su miseria, y que habían mostrado un gran coraje al matar a su madre, o sea, valentía. El psicólogo decía, no mataron a sus padres por dinero, sino por odio y por el deseo de liberarse de la dominación de su padre, de sus mensajes de incompetencia y de sus estándares imposibles de alcanzar. El psicólogo dijo que Lyle le había confiado que sabía que su padre habría estado orgulloso de él por matarlo, por haber logrado la tarea. La asesora de defensa, Anne Burgess, argumentó que el psicólogo era manipulador y controlador, argumentando que dirigía muchas de las declaraciones hechas por los hermanos en las grabaciones que él hizo de sus sesiones de terapia. La examante de Ociel, Judalon Smith, también testificó que Ociel quería controlar a los hermanos grabando sus sesiones. El testimonio de Smith fue cuestionado por la fiscalía, señalando que ella fue quien notificó a las autoridades de las cintas de confesión, pero que ahora se había unido a la defensa para desacreditar a Ociel, al psicólogo, después de una ruptura amorosa. La defensa también ganó un fallo contra el uso de la palabra sociópata frente al jurado. Ociel dijo al tribunal que había descrito a los chicos la diferencia entre un crimen pasional y un crimen de asalto, y que en respuesta se describieron a sí mismos como sociópatas. El juez dijo que la etiqueta era demasiado perjudicial para anunciarla frente al jurado. Una testigo de la defensa, la psicóloga Ann Tyler, describió los robos de Eric de más de $100,000 en efectivo y joyas como el comportamiento de actuación de un adolescente, como que era algo normal. Ambos veredictos para los hermanos fueron divididos por género. Los jurados femeninos sugirieron homicidio voluntario, mientras que los jurados masculinos presionaron por asesinato en primer grado. Después de un mes de deliberaciones, el juicio terminó en un juicio nulo, debido a que los jurados no podían llegar a un acuerdo. Como resultado, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Gil Garcetti, anunció inmediatamente que los hermanos serían juzgados nuevamente. El segundo juicio fue menos público, en parte porque el juez Stanley Wakesberg no permitió cámaras en la sala del tribunal porque aumentaría el riesgo de que el jurado estuviera expuesto a información y comentarios sobre el caso fuera de la sala del tribunal.
Eric testificó durante 15 días sobre las acusaciones de abuso. El juez Weisberg limitó algunos testimonios sobre algunas de las acusaciones de abuso en el tercer día del juicio. El juez limitó la defensa a un total de 64 testigos en el nuevo juicio. Eric alegaba que José le había dicho que estaba excluido del testamento. La ex prometida de Lyle, Jamie Pisarcik, que la mencionamos anteriormente, testificó que Lyle había tratado de sobornarla para que testificara falsamente en el primer juicio, argumento que ya habíamos cubierto. Pisarcik dijo en este nuevo juicio que Lyle le contó historias ficticias sobre el asesinato de sus padres por parte de la mafia, que ella originalmente creyó. Ella testificó que durante una visita regular para ver a Lyle en prisión, él le ofreció una gran suma de dinero para afirmar lo que dijimos anteriormente, que José le hizo avances sexuales. Esto lo vuelvo a mencionar porque recuerden que fueron 2 juicios. Ese testimonio se dio en el primer y en el segundo juicio. Sin embargo, Lyle no testificó en el segundo juicio. La fiscalía también tenía otra carta que Lyle supuestamente le había escrito a una exnovia, Tracy Baker, desde la cárcel. Incluía instrucciones sobre cómo testificar con la frase: decidiremos más tarde en qué fecha ocurrió este incidente. La defensa cuestionó su autenticidad. Baker no fue contactada para hacer comentarios más adelante, cuando la prensa se le acercaba para que argumentara más sobre ese hecho. El fiscal cuestionó la acusación de Eric de que fue violado a la edad de 18 años, cuando tenía un vehículo y suficiente dinero para dejar la casa de sus padres. El fiscal le preguntó por qué no se unió al ejército, como una excusa para salir del maltrato. Eric dijo que no estaría a salvo de su padre en el ejército porque él era un hombre más poderoso de lo que cualquier persona pudiera conocer. Igualmente, Eric dijo que no había testigos de su acusación de abuso sexual. El profesor de psicología, John Wilson, un testigo experto de la defensa, testificó que Eric tenía síntomas de trastorno de estrés postraumático que apoyaban su acusación de abuso sexual. El testigo experto de la fiscalía, el psiquiatra Park Elliott Dietz, respondió que no había forma de saber si tenía trastorno de estrés postraumático porque las acusaciones no estaban probadas. Argumentó que Eric no mostraba síntomas de indefensión aprendida, ya que había comprado armas y practicado con ellos en el campo de tiro. La indefensión aprendida, esto lo he podido aprender de otro tipo de en otros podcasts y en otra vuelvo atrás. La indefensión aprendida habla de cuando una persona está en contacto con su agresor y se acostumbra, aprende a recibir a la violencia y no sale de ahí porque piensa que no puede hacerlo. Leslie Abramson argumentó que los hermanos actuaron por miedo a que sus padres le hicieran daño, por amenazar con revelar los secretos de la familia y que los asesinatos fueron una exageración altamente emocional. El juez determinó que no había pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que los hermanos estaban en peligro inminente cuando asesinaron a sus padres. El juez permitió que la defensa argumentara que los hermanos dispararon a José en un arrebato de pasión, pero no a su madre Kitty. Concluyó igualmente que había pruebas suficientes para sugerir que José podría haber provocado a sus hijos para que cometieran un homicidio,
pero no suficientes para indicar que Kitty hizo lo mismo. Clara Wright, esposa del abogado contratado por los hermanos, testificó que estos habían llevado una caja fuerte a su casa con la esperanza de localizar una copia del testamento de sus padres. Dicha caja fuerte fue abierta 2 días después de los asesinatos en presencia de los tíos de los hermanos. Se encontró que dicha caja estaba vacía. El fiscal argumentó que esto era evidencia de que los hermanos estaban tratando de acceder al dinero de sus padres lo más rápido posible. Ambos hermanos fueron finalmente condenados por 2 cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales por acecho, así como conspiración para asesinar. En la fase de sentencia del juicio, fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la fase de sentencia, Abramson supuestamente le dijo al testigo de la defensa, William Vicari, que editara sus propias notas de reuniones con Eric para eliminar información potencialmente condenatoria. Pero la oficina del fiscal de distrito decidió no iniciar una investigación criminal contra él. Ambos hermanos también presentaron mociones para un juicio nulo, alegando que sufrieron daños irreversibles en la fase de sentencia como resultado de una posible mala conducta y una representación ineficaz por parte de Abramson. El 2 de julio de 1996, Westberg condenó a los hermanos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, para que se cumplieran como sentencias consecutivas por los asesinatos y los cargos de conspiración para cometer asesinato. El 4 de abril del 2018, Lyle fue trasladado a la misma unidad de alojamiento que Eric, porque habían estado hasta entonces en cárceles por separado, reuniéndose por primera vez desde que comenzaron a cumplir sus sentencias casi 22 años antes. Los hermanos dijeron que rompieron a llorar y se abrazaron durante su primer encuentro en la unidad carcelaria. Esta unidad donde estaban alejados está reservado para que los reclusos, los presos que aceptan participar en programas de educación y rehabilitación sin crear interrupciones puedan hacerlo. En el 2018, Lyle fundó la iniciativa de reforma y embellecimiento penitenciario The Green Space Project, que tiene como objetivo hacer que las cárceles sean más habitables y rehabilitadoras, pintando murales en las paredes, plantando árboles, sembrando. En junio de 2024, Lyle obtuvo una licenciatura en sociología a través del programa universitario especial de la Universidad de California, Irvine, para reclusos del Centro Correccional Richard Donovan. Como hice en el episodio anterior, me quise comunicar con alguien experto en el tema de las leyes en Puerto Rico para darle un poquito de contexto, porque estos son crímenes que estamos cubriendo que han sido perpetrados fuera de la isla. Me comuniqué nuevamente con la licenciada Mari Carmen Carrillo Justiniano, porque yo quería saber si aquí en la isla había algún caso trascendental que tuviera que ver con un parricidio o matricidio. Y ella me comentó que aunque son pocos comunes, entre ambos el parricidio es menos común aún en Puerto Rico. Y entre los crímenes más destacados por los medios de comunicación está uno que fue catalogado como el más espeluznante. Fue el asesinato de una mujer por su hija de 15 años en el 2001. La noticia sale en la prensa como la matricida de Aguada. Fue convicta por el arma que usó para atacar a su madre, pero fue absuelta por el asesinato. Eso no lo entendí muy bien, pero tenemos que seguir investigando. 2 años después, un joven de 16 años asesinó a su padre, madre, hermano y abuela en San Sebastián. Y años más tarde,
otro de la misma edad, asesinó a su madre. Ninguno de estos dos casos generó tanta atención mediática como el de la niña de 15 años. O sea, que la licenciada Carrillo Justiniano nos está dejando saber que aun cuando fueron crímenes iguales, el que tuvo más atención mediática fue el que lo causó la menor fémina de 15 años. Le pregunté también, por último, a la licenciada que aun cuando los hechos ocurrieron en 1989, que si hoy día unas imputaciones de abuso sexual hubieran tenido repercusiones más trascendentales en el veredicto, o si es que son difíciles de probar. Y ella me explicó que aunque son difíciles de probar, las alegaciones de abuso sexual fueron trascendentales en los primeros juicios de los hermanos Menéndez. El jurado no pudo llegar a un acuerdo para encontrar los culpables, y es cierto. Fíjense en que los primeros juicios son nulos, no llegaron a un acuerdo. O sea que esa evidencia, aunque fue difícil de comprobar, sí tuvo relevancia. Es cuando sacan ese testimonio o cuando ese argumento no lo permiten que entonces ellos son hallados culpables. Como me explicó ella, en ese nuevo juicio son encontrados culpables por asesinato en primer grado. Y me explica que esto se debió en gran parte a que la prueba sobre el abuso sexual no se pudo presentar, lo que le permitió a que la fiscalía argumentara efectivamente que esos abusos eran mentira. De la misma manera que la evidencia sobre los abusos fueron trascendentales en los primeros juicios, también pudieran serlo hoy día, cuando se supone que exista un mayor entendimiento sobre el impacto de abuso sexual en las personas en contra quienes se comete dicho abuso. Claro está, esto siempre depende del jurado y del juez y de la manera en que se presente la evidencia. En el próximo episodio hablaremos sobre qué ha sucedido recientemente, las apelaciones, la postura de la familia y una sorprendente determinación del fiscal general de distrito sobre la sentencia de Lyle y Eric a raíz de unas alegaciones que tocan muy de cerca a Puerto Rico. Eso es todo por el momento, criminautas. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Entren a GW5, denle subscribe y like al episodio. Igualmente, como hice en el episodio anterior, le dejo en la descripción del episodio los enlaces e información adicional para que puedan accesarla. En las redes sociales estamos como El Hilo del Crimen, donde siempre les voy a poner fotos de los episodios, información adicional y qué viene próximamente. Hasta pronto, criminautas.